Buenos días, queridos hermanos. Queremos mandarle un beso, un abrazo muy fuerte a todos, decirles que los extrañamos, que estamos orando mucho por ustedes y que anhelamos volver a reunirnos allí en Sargento Cabral. Todos, estar todos juntos, darnos un abrazo, vernos cara a cara. Mientras tanto, el Señor nos está mostrando esta vivencia fuerte de vivir la iglesia a pesar de la distancia. Y la vivimos gracias a ese lazo invisible y poderoso que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Queremos decirles que estamos orando mucho por todos y que les deseamos un domingo bendecido y una semana muy bendecida también. Bueno, la verdad que qué hermoso que a través de este medio virtual podemos mandarles un saludo y decirle que les amamos en el Señor, que es un lazo que no termina más, perdura para siempre, porque lo hermoso de esto es que somos hermanos en Cristo y que un día vamos a disfrutar todos juntos aquellas moradas que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Y ya no va a haber medios virtuales ni nada que se le parezca. Vamos a estar en forma presencial contemplando la gloria de Cristo. Así que tengan ustedes un muy buen día. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, oh, cuán grande
desde lo alto del cielo y profundo del mar. Todo es un reflejo de tu majestad. Los colores y aromas de cada estación. Criaturas cantando su propia canción. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder insondables, caemos ante tus pies, admirados de ti. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Él le ha dicho al rayo donde ha de caer, y ha visto en el cielo la nieve al nacer. Quien el sol diseñó y dio fuente a su luz, mas lo esconde para que la noche sea luz. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder insondables, caemos ante tus pies, admirados de ti. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, indescriptible, incontenible, conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, poderoso Dios, no hay otro Dios. Conoces mi corazón y me amas igual. Maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso Dios. Hola iglesia, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien ahí en su casa y nuevamente nos hacemos cercanos a través de este medio. No sé cómo estarán llevando el tiempo de cuarentena. Hay algunos que se les puede estar haciendo más difícil que a otros. Y quiero que sepan que estamos orando por ustedes, por toda la iglesia, por las diferentes áreas, diferentes personas, sus diferentes ocupaciones, para que el Señor esté renovando las fuerzas y también el entendimiento. Nos toca entrar hoy día en el capítulo 5 del libro de Juan y quisiera que antes me acompañe en oración para que el Señor pueda estar hablando a través de su palabra. Señor, venimos delante de tu presencia para que nuestra alma sea aquietada en vos, para que nuestra mente deje de divagar en diferentes pensamientos, para que nuestro cuerpo
Señor, pueda también descansar y aquietarse delante de tu presencia, para que cualquier argumento que se levante en este tiempo de escuchar tu palabra, si no viene de vos, sea eliminado, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y genera transformaciones a través de la exposición de tu palabra. Nos encomendamos, Señor, a vos como pueblo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje de hoy día La limitación humana y el poder de Jesús. Y le voy a pedir que me acompañe a Juan capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos para entrar en contexto de esta historia. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de inválidos, ciegos, cojos y paralíticos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Lo primero que encontramos en este pasaje es que comienza así: después de estas cosas. Esto indica que este acontecimiento ocurrió en un tiempo no especificado. Después que el ministerio de Jesús se ha ido desempeñando, por decirlo de alguna manera, en Galilea, Juan va a concentrar su atención en el ministerio del Señor en Judea. Juan solamente registró un acontecimiento de Galilea, que es la sanidad del hijo del oficial del rey, pero los evangelios sinópticos narran muchos más. Por ejemplo, el rechazo de Jesús en Nazaret, su amplio recorrido de predicación en Mateo, las sanidades diversas que incluyen endemoniados y diversas enfermedades, la sanidad de la suegra de Pedro, un leproso que es sanado, un paralítico. De hecho, el libro de Lucas, desde el capítulo 4 al capítulo 9, desarrolla ampliamente el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Por qué es buena esta aclaración? Porque cuando nosotros llegamos al capítulo 5 de Juan, nos puede llegar a dar la impresión de que Jesús no ha desarrollado muchos milagros, ya que lo vimos en el capítulo 2 con la primer señal y lo vemos ahora en el 5, ahí nomás. Pensamos que su recorrido ha sido corto, pero ha sido extenso su recorrido de señales, milagros y también de predicar la palabra. Es más, ahora vamos a ver desde el capítulo 5 que empieza una gran oposición de parte de los fariseos hacia el Señor Jesús. Luego dice, había una fiesta, y casi todos coinciden que era una fiesta de peregrinación. ¿Cuáles son estas? O puede haber sido la Pascua o Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. No sabemos por ahí a cuál se refiere. Muchos coinciden que tiene que ver más con la Pascua, pero no es algo que está especificado. Y dice que no lejos de la puerta de las ovejas, toda esta introducción no solamente nos introduce temporalmente, sino también físicamente dónde ha sido este milagro. Ahí, muy cerca de la puerta de las ovejas, en el templo, había un estanque y que popularmente se llamaba el estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Qué interesante el nombre. Le voy a pedir que guarde ese nombre allí porque vamos a hablar un poquito de eso. La escena que nos presenta este pasaje es muy triste. Hay paralíticos, hay ciegos, hay personas con diferentes aflicciones.
La palabra paralítico que se usa en este pasaje se podría traducir literalmente seco o marchito. Y pensaba en que no sé cómo nos encuentra en este día este mensaje. ¿Acaso estaremos secos en algún área de nuestra vida? ¿Estaremos marchitos? ¿Habrán áreas paralizadas de nuestra vida? El versículo 4 es muy interesante, acompáñeme ahí a leerlo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Este versículo, y al final del 3, no aparece en los escritos más antiguos, escritos confiables, más antiguos, sino que ha sido añadido por los traductores a modo de comentario. Por eso usted notará, si tiene una versión más contemporánea como la Nueva Versión Internacional o NTV, que no son blasfemas, le aclaro porque hay algunos que andan diciendo eso, sino que tienen un medio de traducción dinámica, así se llama el medio de traducción de estas versiones. Usted va a notar que este versículo aparece entre paréntesis o aparece entre comillas o aparece al pie de la página como una nota marginal. Al parecer, después que Juan escribió su evangelio, los escribas agregaron este material como una nota marginal para explicar la posición popular que se tenía en ese tiempo. Es más, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, se refirió al final del siglo II y al principio del siglo III con respecto a este versículo como una superstición que tenían las personas de ahí de la época. Pero es bueno aclararlo a esto, porque aún los eruditos más reconocidos de crítica textual griega de la palabra coinciden en que esté o no esté este texto no afecta ni distorsiona en ninguna manera el sentido de la historia y la obra milagrosa que el Señor Jesús va a realizar en ese momento. Pero es bueno aclararlo a esto porque hay algunos que les puede surgir la inquietud. Dice que por debajo del estanque había una corriente subterránea. Esto significa que se producían como borbotones. Casi todos los escritores de historia de la iglesia de los primeros siglos cuentan que este estanque tenía la particularidad de tener un agua que era media rojiza y es por la cantidad de minerales con la cual estaba cargada. Podríamos relacionarlo con aguas termales y no es descabellado pensar que aquellos que tenían alguna enfermedad, de repente artritis o dolores, cuando se sumergían en esas aguas encontraban alivio. Pero no era el caso tal vez de los ciegos, obviamente, ni el caso de este paralítico que ni siquiera podía llegar a entrar al estanque. Vamos a seguir leyendo. Y había allí, en ese cuadro, había allí un hombre que hacía 38 años que era afligido por su enfermedad. Cuando Jesús lo vio allí acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo en esta condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. En primer lugar, quiero que veamos el estado del hombre y vamos a ver algunas características. Lo primero es la superstición.
Una superstición es atribuirle poderes sobrenaturales a las cosas. Y sería ilógico que un ángel tuviera atadas a todas las personas de ese lugar. Por lo tanto, una característica de este hombre es que es supersticioso. Y no es descabellado pensar que hoy por hoy hay gente que está sumergida en la superstición. Era necesario que él sacara su esperanza, ¿sí?, de ese estanque y pudiera depositar su confianza y su fe en la fuente de agua viva. El problema de la superstición es que muchas veces las supersticiones se cumplen. Usted dirá, ¿cómo es esto? Y sí, porque el enemigo, ¿sí?, Satanás, sus demonios, tienen poderes. No son todopoderosos, pero sí tienen poderes. Y ellos tienen la misión de sacar nuestra fe de Jesús y que nosotros podamos focalizarla en otro lado. Hay sanidades que han sido como incompletas o un alivio que personas han tenido por ir a curanderos o demás cosas, pero no son sanados literalmente e integralmente. Hoy por hoy hay personas que se caracterizan por caminar en la superstición. Piensan que se le van a cumplir anhelos o deseos por caminar en sal o caminar en aceite o caminar en alfombras. Hay líderes religiosos que manipulan la fe de las personas y lucran a través de diferentes medios. Amuletos, brujería, conjuros, pactos, astrología, consulta a curanderos. La gente entra en desesperación por cosas que anhela y está dispuesta a pagar y a buscar y a depositar su fe en cualquier cosa con tal de conseguirlo. Y esto es un problema porque entra y abre puertas a un mundo espiritual y luego se hace muy difícil salir de allí. El engaño que hay en la mente y que hay en el corazón es terrible. Por eso yo le invito a que si usted está incursionando por ahí, usted pueda pedirle libertad al Señor, porque luego quedan consecuencias drásticas desde todo punto de vista. Y esto es importante hablarlo porque inclusive se ha metido la superstición en las iglesias evangélicas de hoy por hoy. Personas que están pactando, gente en necesidad, se unta lo que sea, toma lo que sea, camina por donde sea, con tal de recibir aquello que están queriendo. Muchas iglesias se han agarrado de pasajes como la historia de Naamán o la historia de el ciego que es curado cuando se le unta barro ahí en los ojos, tomando de alguna manera algunos cuadros físicos y concretos, distorsionándolos y hacen que las personas se sumerjan, y no estoy hablando de bautismo, se sumerjan en cualquier agua para poder obtener sanidad o poder obtener mayor prosperidad o diferentes cosas. Esto se ve hoy por hoy. Y estos son falsos maestros los que están utilizando estas cosas. No fue el agua del Jordán lo que sanó a Naamán, ni fue el barro, sino que fue la palabra de Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia donde este hombre dice, solamente di la palabra y mi hijo sanará? Es la palabra de Jesús. No es su palabra, no es la palabra de ningún hombre, no es porque usted lo declare, sino es porque Dios lo declare. Cuando es su voluntad, se hacen los milagros. Los milagros obviamente que siguen existiendo, pero descansan en la voluntad y soberanía de nuestro Señor. Otra característica, aparte de la superstición, es que está rodeado de desesperanza. Este hombre no es el único que está en ese lugar, sino que está rodeado de paralíticos, está rodeado de ciegos. Imagínense el cuadro, es devastador. La gente con la que él comparte día a día, los 38 años, han sido compartidos con personas que
están devastadas, resignadas. Es un ambiente competitivo, ya que corren, no le importan las necesidades del otro, corren hacia el estanque, hacen lo que sea. Es un ambiente de egoísmo, cada uno centrado en su propia necesidad. Es un lugar de imposibilidad, de silencio, de resignación. Y todos comparten la misma fe, pero una fe equivocada, una fe supersticiosa. Otra característica es que está paralizado. Dice la palabra, llevaba ya mucho tiempo en esa condición. Como dijimos, la traducción literal es llevaba ya mucho tiempo seco, llevaba mucho tiempo marchitado. Viendo tal vez cómo algunos salían de su situación o tenían mayor alivio, o de última, viendo cómo otros lo intentaban, porque él ni siquiera lo hacía. Otra característica de este hombre es la codependencia. Este hombre necesitaba sí o sí que otros lo llevaran allí, al templo. Él necesitaba que otros lo cargaran con su camilla y lo pusieran en ese lugar. Como muchos de hoy por hoy. Hay gente que está paralizada en su fe. Hay gente que sí o sí la tienen que llevar, por ejemplo, a la iglesia. Y no estoy hablando de imposibilidad física, ¿sí? Si usted es mayor. No. Estoy hablando de un truncamiento espiritual, de un truncamiento en la fe. Estoy hablando de que si de repente sus familiares o sus líderes dejaran de insistirle y llevarlo a la iglesia, o de leerle la palabra, o de discipularlo, usted no haría nada por su propia cuenta, porque es codependiente de otros. Esto es un problema porque su fe y su seguimiento a Jesús se va a desvanecer y va a caer cuando las personas caigan. Porque usted está sostenido en otros y tiene que estar sostenido en el Señor. Está usando a otros de muleta, está usando a otros como camilla, cuando usted tendría que estar andando. Este hombre está bloqueado, es la otra característica. Y dice la palabra acá que compartía con diferentes personas. Los sentidos están paralizados. Puede ser que la vista esté paralizada, que usted esté ciego. Nos concentramos simplemente en lo material, nuestra mirada no puede ver más allá, no puede ver las cosas espirituales, no podemos ver a Dios porque nuestro corazón está sucio. Estamos truncados en nuestra vista, las manos paralizadas, no servimos a otros, ya que todo gira alrededor de nuestra necesidad. Es más, pensamos que los demás tienen sí o sí la obligación de concentrarse en nosotros. Están bloqueadas las manos, estamos atados, por más que queremos o se nos ocurra decir vamos a servir a otros, no lo hacemos. Nuestros pies están tullidos, están paralizados. Dice la palabra, hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Bueno, nuestros pies están paralizados para compartir el Evangelio. ¿Hace tanto que no lo hacemos? ¿Por qué? Porque no hemos sido traspasados por el Evangelio. No lo conocemos al Evangelio. No vivimos las buenas noticias de salvación. Nuestros oídos paralizados, tapados. Dice Santiago, no se contenten solamente con escuchar, porque así se engañan ustedes mismos, sino sean hacedores de la palabra. Se han entaponado los oídos de tanto que hemos escuchado y no ha bajado a una práctica. Nuestro crecimiento está truncado. Hay un pasaje del libro de Lucas que me gusta cómo describe al Señor Jesús. Y dice que el Señor crecía en sabiduría, en gracia, ¿sí? en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Si usted ve este pasaje, menciona que el Señor está creciendo de una manera integral, porque es natural
y es esperable que una persona crezca. Pero hay hermanos tal vez que están escuchando este pasaje, que pueden estar truncados. Tal vez estás truncado, te has estancado en tu crecimiento espiritual. Y esto no es del Señor. Dice el libro de Hebreos que algunos, teniendo que ser ya maestros, no lo son y divagan y dan vueltas en los primeros rudimentos. ¿Vieron cuando dice y crecía en gracia para con Dios y los hombres? Bueno, la intimidad de Jesús con su Padre era acrecentada cada vez más. Nosotros tal vez hace años, que solamente nos conformamos con nuestro devocional de 15 minutos y una oración de 5, y con eso hemos andado durante estos 38 años. En gracia para con Dios y los hombres, tal vez nuestra relación con las personas está estancada. Habitamos en la amargura, habitamos en el rencor, no solucionamos problemas de hace años. Estamos estancados. No es natural que llevemos tantos años en la fe y sigamos paralizados de esta manera. El corazón puede estar paralizado. No hay compasión. Es un corazón que no es sensible a la voz del Señor. Escuchamos la palabra y es como escuchar cualquier cosa. Hay inclusive un rechazo, hay como un aburrimiento a la palabra. No me llama la atención, no me parece pertinente. El corazón paralizado. Examínese. ¿Hace cuánto que está en lo mismo sin avanzar? Es más, cada vez se ha atrofiado más y más, cada vez está más inmóvil. Y miren qué interesante esto, tal vez el progreso en otras áreas de su vida puede ser el progreso en realización personal, material, ¿sí? No acompañado de lo espiritual, le está metiendo una idea equivocada a usted y se está autoengañando, porque usted, si no avanza en lo espiritual y en su conocimiento del Señor, por más que haya avanzado en un montón de cosas, pues entonces está paralizado. En segundo lugar, me gustaría que concentráramos nuestra atención en la condición para el cambio. Hemos visto el estado del hombre, veremos la condición. La condición para que este hombre cambie. Lo primero es desearlo y reconocerlo. Miren, sabiendo pues, dice el pasaje, que este hombre había estado en esa condición durante mucho tiempo, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Nos puede resultar como absurda esta pregunta. ¿Cómo que quiere? ¿Cómo que sí quiere? Y podemos sacar dos enseñanzas de aquí. Lo primero es que Jesús estaba apelando a que este hombre reconociera su necesidad. Él tenía que decirlo. Pero algo que también vemos es que esta pregunta puede significar que el Señor conoce el corazón de este hombre y conoce su alma, y tal vez este hombre pueda haber caído en el estado de perder el deseo de curarse o verlo como un imposible. Hay veces que llevamos tanto tiempo en un estado de parálisis que lo vemos como absurdo o nos hemos acostumbrado. Pensamos que no existe otra manera o otro camino, que estamos condenados a vivir así para siempre. Y el Señor está preguntando a este hombre, bueno, ¿querés? Es más, lo que voy a decir tal vez pueda ser duro, pero tómelo del Señor a esto. Y es una gran verdad. Hay veces que nosotros podemos hacer del dolor
un ídolo y entrar en un sistema idolátrico del sufrimiento. ¿A qué voy con esto? Es que hay personas que usted dirá, esto es una locura, pero hay personas que están tan cómodos y dependen tanto del dolor que si Jesús los sanara y los sacara de allí, entonces ellos perderían la atención de todas las personas, ¿sí?, que de alguna manera lo están llevando en camilla, lo están sosteniendo. ¿Se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso me parece muy pertinente esta palabra. ¿Quieres ser sano? Y esta palabra querer es muy importante porque el Señor no va a obligarte. Lo vemos varias veces en la palabra. En el llamado discipular, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, Él no está obligando. Si alguno quiere, si alguno desea tanto a Jesús, si uno desea caminar en sus pasos. Bueno, entonces acá el Señor le está diciendo, ¿quieres? ¿Quieres ser sano? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 18, 21 al 23. Dice, mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Acá lo que está diciendo el Señor es que Él quiere, pero hay personas que no quieren. Él vino a rescatar al que se había perdido, pero hay muchos que no quieren saber nada con el Señor. El Señor le está diciendo, ¿quieres ser sano? Pedro dice en su epístola, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero hay personas que no quieren arrepentirse. Esto es una realidad. En Juan capítulo 13 encontramos el lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén y dice que ellos no quisieron. Si supieras lo que te quiere dar paz, pero vos no querés paz. El poder del Señor Jesús nunca va a anular la responsabilidad del hombre de responder a su llamado. El Señor, como vimos con Nicodemo, ¿recuerdan? No te puede ser dado si no viene del cielo. Bueno, pero una vez que el Señor llama y una vez que el Señor habla a aquel muerto espiritual, entonces el hombre debe responder a este llamado. Lo segundo que vemos, la condición para el cambio, es reconocerlo. Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjense muy bien lo que dice este hombre, ¿lo leyeron con atención? Vamos de vuelta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hay tres cosas que encontramos en este versículo y son muy interesantes. Lo primero es que él le echó la culpa a la gente. No hay quien me meta. Es decir, él lleva 38 años así porque las personas no lo meten allí. Él se está justificando. Si realmente anhelamos un cambio, no hay que justificarse, no hay que buscar culpables, no hay que esconderse detrás de los errores de otros, no hay que victimizarse, hay que salir de la negación y entender que somos paralíticos. En segundo lugar, este hombre siguió con su mirada y con su fe puesta en la superstición. Dice, ¿cómo me voy a sanar si no me puedo meter al estanque donde allí ocurren los milagros? Bueno, estaba equivocado. Y lo tercero que vemos es que él no respondió a la pregunta. El Señor le dice, ¿quieres ser sano?
Y le dice, ¿cómo va a pasar esto? ¿Ven? No responde la pregunta del Señor. No dice ni sí, no dice no. Pero Jesús, que conoce el corazón de él, le va a decir algo, que es lo tercero que tenemos que ver, condición para el cambio, es creerlo. Versículo 8 dice, Jesús. Me encanta porque sin que este hombre le responda la pregunta, Jesús ya sabe la respuesta. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hay veces que llevamos tanto tiempo en una situación de parálisis que se nos hace imposible creer, ¿no? Pero solamente hay que creerlo. La incredulidad es el problema del hombre. El pensar de que Dios no puede hacer nada conmigo, pero depositamos nuestra fe en tantas cosas, en tantos caminos, menos en Jesús. Es tan triste lo que dice Mateo 13. Dice que el Señor vino a su tierra natal y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. ¿Será que hay veces que no podemos ver milagros en nuestra vida porque en realidad no creemos que Dios puede hacer algo? Porque en realidad no lo queremos al milagro. En lo profundo de nuestro corazón no queremos un cambio, porque si viene un cambio, entonces nos sacará de la comodidad, de la pereza, del conformismo. Cuarto, es tan importante porque este paso de creerlo está ligado al que viene ahora, que es obedecerlo. El creer está ligado a la fe. Y dice, miren qué importante esta palabra, levántate. Levántate, le dijo el Señor. Y este hombre se levantó al instante. La marca de su fe en ese momento fue una acción. Él se levantó. Y lo levantó la palabra de Jesús. ¿Sí? Un levántate de Jesús, entonces hizo que este hombre se pusiera de pie. Es como la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Lázaro salió. Es la palabra del Señor. No es la palabra de cualquier persona. Un montón de personas le podrían haber dicho a este hombre, levántate, y no se hubiera levantado. Pero fue Jesús que lo hizo levantar. Y es la obediencia lo que marca una diferencia en un discípulo del Señor y en alguien que no lo es. El Señor a muchos les ha dicho, levántate, y no se levantan. Pero no tienen excusa en el hecho de que el Señor ya ha hablado a sus corazones. Miren, la obediencia es tan importante para Dios. El libro de Samuel dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Qué piensa usted? Él va a responder, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Nuestra mejor adoración es nuestra obediencia, no una canción, no un ministerio, no un culto, ni una ofrenda, ni una obra de bien. Es la obediencia. Todo lo que se haga mientras se camina en desobediencia no es adoración. Permítame expresarle algunos pensamientos con respecto a esto. La obediencia a Dios es total. No es una lista a elección. Yo no puedo declarar que soy obediente porque cumplo dos cosas. O porque hago esto, pero no hago aquello como los otros lo hacen. Es total. Ser obediente a Dios no me da el derecho de reclamar caprichosamente que se me tenga en cuenta. Ay, Señor, si yo te obedezco, entonces vos dame esto. No, ya que es nuestra obligación ser obedientes.
Siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que se pretendía de nosotros. La obediencia es para nuestro bien, para honra del nombre de nuestro Señor y por amor a Él. Primera de Juan va a decir que el amor de Dios se ha perfeccionado en aquel que obedece su palabra. Es decir, que yo no puedo decir que estoy creciendo en amor y en conocimiento al Señor si yo no conozco su palabra. Me estoy engañando, es mentira. La obediencia es una evidencia de ser hijo de Dios y de habitar en Él. Esto es lo que dice el Señor. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese me ama. Usted sí dice que ama a Dios, pero es desobediente, es mentira. Es mentira. El amor a Dios se manifiesta en guardar sus mandamientos. La obediencia a Dios es la evidencia suprema de su amor al Señor. ¿Cómo encontrar a alguien que no ama a Dios? Encuentra un desobediente y se verá. La manifestación de Dios en su esplendor descansa en aquel que es obediente. Usted quiere ver a alguien lleno de Dios, a una persona llena de su espíritu. Bueno, esto se va a ver en personas obedientes al Señor. El que no conoce los mandamientos del Señor, el que no conoce la moral de Dios, no conoce a Dios y camina en desobediencia. ¿Está siendo obediente al Señor? ¿Ha respondido al levántate? ¿Ha respondido? ¿De dónde quiere el Señor que usted se levante? ¿Qué paso te estás evitando dar? Y no has querido salir de ese lugar. ¿Qué estás esperando para obedecer? ¿Qué área de tu vida está paralizada? ¿Qué asignatura tenemos pendiente? Levántate, le dijo el Señor. Obediencia. Pero me gusta lo segundo también. Muévete. Toma tu lecho. Si hay algo que vemos en la parálisis, es la dificultad e imposibilidad para moverse, generando, como dijimos anteriormente, un estado de codependencia y de comodidad. Llega un momento en la vida espiritual donde no podemos responsabilizar a otros y pedirle a otros que lleven nuestra cama y pedir a otros. No. ¿Recuerdan el paralítico que el Señor Jesús sanó? Está citado ahí en los otros evangelios. Dice que tenía 4 amigos. Bueno, estos 4 amigos hicieron todo lo posible para que él fuera sanado. Estos 4 amigos se pusieron de acuerdo entre ellos, tomaron la camilla, lo cargaron a él, pasaron por entre medio de gente, rompieron un techo, se hicieron cargo de gastos sin duda porque había que pagar luego eso. Y el Señor, al ver la fe de ellos, sanó a este hombre. Pero luego, si ustedes se fijan bien en este milagro, el Señor dice así: fijó sus ojos en el paralítico. Sin duda que hay momentos en donde nos tienen que llevar al Señor y todos nosotros hemos sido traídos. Yo recuerdo a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, cuando yo era adolescente, niño, adolescente, cómo me llevaban a la iglesia, me llevaban en camilla, por alguna manera decirlo. No siempre tuve ganas, pero ¿sabe qué? Llega un momento donde, los adolescentes, no siempre tus padres te van a llevar a la iglesia. Va a llegar un momento donde vos tengas que tomar decisiones y tener tu propia relación con el Señor. No siempre te van a leer la palabra. Tiene que llegar un momento donde vos te emancipes espiritualmente y digas: yo voy a leer la palabra, yo voy a indagar. No siempre nos van a dar de comer en la boca. Necesitamos crecer y madurar espiritualmente.
No siempre nos van a llevar en una camilla, en una engarilla, como se le dice, ¿sí? Cristianos de engarilla. No, esto no es así. No siempre van a estar los referentes, los líderes. No siempre van a estar nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros hijos para llevarnos y decirnos las cosas que están bien o mal. Hay que madurar en el Señor. Hay que madurar. Y luego le va a decir en sexto lugar ahí, anda. Y esto tiene que ver con la condición del cambio, que es síguelo. Hay que seguir al Señor. Es la marca fundamental de un discípulo del Señor. Hay que seguirlo pese a que en el andar recibamos oposición. Lean conmigo el versículo 10, ahí de Juan 5. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Qué enfoque claro que tenían estos fariseos. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hay cosas interesantes aquí. Sigamos, versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? No estaban contentos los fariseos con esto y se debe haber manifestado en su rostro. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre, luego de hablar con Jesús, se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Lo señaló. Allá está, Jesús. Miren, no sabemos si este hombre se convirtió en un discípulo de Jesús o no. Hay algunos comentaristas, hay opiniones divididas y es interesante leerlas, ¿sí? Hay algunos comentaristas, por ejemplo, John MacArthur y otros escritores antiguos, que creen que fue una emoción del momento, así como la semilla que cae en un terreno donde no puede generar una raíz profunda y lo quema el sol. Bueno, él cree que es esto, porque ante una oposición, ¿sí? Ante la oposición, no reaccionó tal vez como se esperaba. Si ustedes se fijan, argumentando lo que dicen estos escritores, este hombre vio el rostro, vio la actitud de estos fariseos que estaban enojados y que tenían poder político inclusive, y estaban enojados con él y con el que lo hizo caminar. Y cuando él se entera quién fue, él agarra y lo señala, dice, fue él. Era como mandarlo a la hoguera, ¿no? Este hombre quedó bien con los fariseos. Ahora, más allá de si este hombre fue un seguidor concreto de Jesús o no lo fue, recibió un milagro. Recibió un milagro del Señor. El llamado del Señor es anda. Hay que seguirlo pese a la oposición, pese a las pruebas. Puede ser que vengan apenas nos convertimos al Señor o vengan luego. Satanás no nos va a dejar tranquilos y va a haber oposición. Hay que seguirlo pese a que las personas estarían más contentos en que siguieras paralizado. Hay que seguirlo pese a las luchas, pese a la escasez, pese a que las cosas se resuelvan o no. Hay que seguirlo al Señor. Hay que seguir al Señor cuando no entendemos nada. Hay que andar. Hay que caminar. Hay que caminar cuando te sientas solo, cuando no cierren cosas, cuando no sientas tanto la presencia del Señor. Porque sabes que no se trata de cuánto lo sientas, se trata de que Dios es real y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se trata de sentimientos, se trata de convicciones. Hay que seguir al Señor cuando peligre tu vida, cuando peligren tus sueños, cuando todo lo que construiste se destruya. Hay que seguir al Señor en medio de la incomprensión, en medio del dolor. Hay que seguirle, hay que andar. Sígueme,
le dijo el Señor a los discípulos. Y le dijo al paralítico, no solamente levántate, sino anda. Este juego de palabras me encanta, porque si ustedes se fijan, levantarse es un evento, pero seguir es un hábito. Y hay personas que solamente se han quedado en un levantarse, pero no andan. Y el que sigue al Señor, el discípulo del Señor, se caracteriza por caminar en hábitos, no eventualidades, no explosiones de emoción, sino que es un presente continuo de mortificar la carne, quebrantarse delante del Señor, vivir una vida de arrepentimiento. Esto es todos los días, no en un campamento, no en una reunión de domingo. Esto es todos los días, es un andar. Por eso el Señor le dijo, levántate, pero no solamente levántate, sino anda. Y lo último, no intentes jugar con Dios. Después, dice ahí el versículo, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Qué palabra del Señor a este hombre cuando lo encuentra ahí en el templo. No hay que malinterpretar la gracia del Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Usted va a pecar y pecar menospreciando la gracia del Señor. Eso significa que no ha comprendido la gracia. La advertencia de nuestro Señor refleja una importante verdad, que aunque las Escrituras son claras en que la enfermedad no siempre es un resultado inmediato del pecado personal, también enseña que algunas enfermedades están directamente relacionadas con la desobediencia deliberada. Por eso el Señor le dice, no sigas pecando, no vaya a ser que venga algo peor. Por ejemplo, David, cuando cometió adulterio y homicidio, él va a decir que mientras cayó se envejecieron sus huesos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad, ¿ven? En sequedad de verano. Moisés advirtió al pueblo de Israel de la siguiente manera. Mire lo que dice Deuteronomio, si quiere buscarlo, 28, 58 en adelante, porque es muy importante. Deuteronomio capítulo 28, 58 en adelante dice, si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor, tu Dios, nombre glorioso e imponente, el Señor enviará contra ti, paréntesis, es decir, si vos sos un desobediente, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. Todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron vendrán sobre ti y no te dará respiro. Es decir, vas a salir de una y vas a entrar en otra, no vas a tener respiro. El Señor también te enviará hasta exterminarte toda clase de enfermedades y desastres no registradas en este libro de la ley. Esto hace referencia a los ciclos progresivos de consecuencias aterradoras, ¿sí? Por ser desobedientes. Esto lo vimos en el libro de Levítico. Hay 5 ciclos, no lo vamos a ver ahora. Cuando uno se obstina en la desobediencia, entonces el Señor dice, va a ser progresivo el desastre. Vas a terminar mal por no arrepentirte. Y acá lo que dice es que vas a ser afectado no solamente físicamente, sino psíquicamente, en lo emocional, en lo familiar, en lo social,
en lo espiritual, llegando a una situación irreversible. Es tremendo esto. Ya en tiempos de la iglesia, Pablo escribió a los Corintios que por eso, dice, por su pecado, hay entre ustedes muchos débiles, otros enfermos e incluso otros han muerto. ¿Por qué? Por ser desobedientes y obstinadamente, deliberadamente, entrar en rebelión con el Señor y no hay un cambio en sus vidas. La advertencia del Señor a este paralítico es que le puede venir algo peor que ser paralítico. ¿Ven? Dice, puede venir algo peor. Y él habrá dicho, puede venir algo peor que eso. Si lo peor, sí. Si seguís transitando el pecado. Como le dije más temprano, hay muchos que piensan que este hombre recibió sanidad, pero no recibió salvación. No es un punto a discutir, algún día lo sabremos. Pero no sería absurdo. Entremos de repente en la posibilidad de que no le haya conocido al Señor. No es absurdo, hay leprosos que recibieron sanidad, pero se alejaron del Señor y solamente uno volvió de los 10. Por lo tanto, si Dios ha tenido misericordia con usted y ha hecho un milagro en su vida, entréguese a Dios con espíritu quebrantado y permita que Él le santifique por completo. ¿Acaso va a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El milagro más glorioso que el Señor quiere hacer con nuestras vidas no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual, con perdonar nuestros pecados, arrebatarnos de las llamas del infierno y sentarnos con el Señor en los cielos. Por lo tanto, si usted ve que está transitando en desobediencia, confiese sus pecados al Señor. Arrepiéntase de una vez por todas. Permítame también expresarle algunos pensamientos sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un evento, es un cambio de corazón. Se demuestra de manera concreta con un nivel de consistencia durante un tiempo prolongado de tiempo. Ven, no es un evento. Es hábito. No es simplemente levantarse y tener algún atisbo de cambio y después sigo como venía. No. Arrepentirse es algo más que admitir lo que ha hecho mal. Es algo más que decir lo siento. Es un cambio de mente. Es un cambio de corazón. El arrepentimiento se demuestra en humildad y se demuestra en frutos, porque lo dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. La confesión no es simplemente revelar lo que hice mal. ¿Por qué? Porque hay algunos que alimentan su orgullo pensando que son muy valientes para confesar sus pecados delante de las personas, pero no lo abandonan. Entonces hay que tener cuidado con ese engaño que tenemos por ahí en nuestro corazón. Las confesiones son a Dios y con un espíritu quebrantado, humillado. El arrepentimiento va acompañado de humildad, no de exigencias. Corte violentamente con aquellas cosas que lo tienen truncado y en el nombre del Señor, levántese. ¿Estás paralizado? Quiero terminar diciéndote que sea cual sea nuestra situación, por más devastadora, seca y marchita que se vea en nuestra vida, cuando Dios pasa a nuestro lado y nos pregunta y habla a nuestro corazón, todo puede pasar. La voz del Señor hablando a nuestro corazón puede generar cambios eternos. Jesús obra poderosamente en medio de la limitación humana.
Pero en el nombre del Señor, yo quiero rogarte que no esperes 38 años para hacer lo correcto. No esperes ni siquiera 10 años, no esperes meses, no esperes un año. Si escuchaste hoy la voz del Señor, arrepentite de todo corazón, una y otra vez. Porque ha sido un acto de misericordia de parte del Señor que nos hable. ¿Cuántos lisiados y paralíticos había en ese lugar? Pero el Señor eligió a este. ¿Y qué tenía este de distinto a los otros? ¿Qué tenía este paralítico distinto a otros paralíticos, a otros ciegos? Que la verdad que no lo sabemos, pero lo vio y le habló. ¡Qué misericordia del Señor! No esperes ni siquiera mañana, en este momento. Entrégate al Señor, no culpes a otros. No te justifiques. Entrégate al Señor. Y por otro lado, para terminar, crucémonos a la otra vereda para traer un pensamiento totalmente distinto a este paralítico. Hay alguien que yo ahí no veo paralizado para nada y es a Jesús. El único que no está paralizado es Él. Veo a los fariseos paralizados. Siempre habrá personas que no tienen compasión. Siempre habrá personas que se concentran en las cosas que no son fundamentales. Explíqueme cómo puede ser que estos fariseos, encargados de la adoración del templo, de la casa del Señor, le pregunten a un hombre que hace 4 décadas que está paralizado, qué hace caminando con su lecho, insensibles de corazón. El asunto de la dureza del corazón ha sido un asunto de siempre. Lo vemos en la Escritura plasmado a lo largo de los libros de la Biblia. Los fariseos habían perdido el gozo de concentrarse en los verdaderos milagros. En Oseas va a decir, porque misericordia quiero, y lo va a decir también Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es interesante que el Señor quiere misericordia más que sacrificios. Y el lugar en donde se realiza este milagro era Betesda, casa de misericordia cerca de la puerta de las ovejas, donde pasaban con sus ovejas para los sacrificios. Es decir, que mientras allí estaban los fariseos con su cordero para ser sacrificado, pasaban y se concentraban en el sacrificio que tenían que dar, pero no en la misericordia que tenían que tener. Jesús estaba más interesado en el corazón de la adoración que en estos rituales que estaban haciendo estas personas. Ellos estaban paralizados. ¿Por qué? Porque no había verdadero amor a Dios. El libro de Corintios dice, el amor de Cristo nos constriñe, esto es, nos obliga, nos impulsa. El amor de Cristo nos impulsa a tener compasión y misericordia. Sin duda que conocemos a personas que puedan estar allí. Nosotros no tenemos el poder para ir y decirles levántate. Nosotros no tenemos ese poder, pero sí tenemos el Evangelio para poder transmitírselos. Y que en el nombre del Señor puedan levantarse de la parálisis que están, de la ceguera que están, de la lepra en la que están viviendo, y puedan conocer a Jesús. Concentrarse en la gracia del Señor, concentrarse en su misericordia, nos lleva a adorar al Señor. Pensaba nuevamente, ¿qué de distinto tenía este paralítico a los demás? Y pienso también, ¿qué de distinto, Señor, tengo yo a los demás?
no lo sabremos nunca, pero debemos adorar al Señor por esto. Y te invito a que podamos, antes de participar de la cena del Señor, poder adorar al Señor por su gracia, por su sublime gracia, por su misericordia, por su gran amor hacia nosotros. Adoremos al Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Sin duda que la parálisis nos representa a todos nosotros. La imposibilidad, el hecho de estar estancados y truncados, pero el Señor vino, nos llamó e hizo nuevas todas las cosas. Pensaba en otro hombre que estaba paralizado,
Hemos sentido muchas veces de él, Mefiboset. Este hombre que cuando tenía 5 años entraron de una manera arrebatada en su casa, habiendo ya matado a su tío, mataron a su padre. Su nodriza lo toma en brazos y en la desesperación se le cae y queda tullido para toda la vida, paralítico. Luego pasan los años y el rey David quiere hacer misericordia. Betesda quiere hacer misericordia. Y dice, ¿no quedará alguien? Y piensa en este muchacho, ¿no? Que ya no es un niño. Y lo manda a llamar y lo encuentra. Vivía en una región que se llamaba Lodebar, que significa incomunicación, significa silencio. Es donde ponían a los leprosos o a la gente que era olvidada, que ya no querían saber más nada con ellos. Y allí lo encuentra. Me encanta lo que le va a decir Mefiboset. Le dice, Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y es la condición de todos nosotros. ¿Qué viste, Señor, si acaso somos como un perro muerto? Y el rey lo toma, se lo lleva, lo viste, lo sienta a su mesa. Qué hermoso pensar en este cuadro. Y nuevamente, como meditábamos vez pasada, la mesa cubre la parálisis de Mefiboset. Y es como uno más de los otros. El Señor nos ha sentado en su mesa, no porque seamos los mejores, sino porque estábamos como un perro muerto. Él nos vio, nos rescató y nos dio vida. Hoy día vamos a participar de estos símbolos que nos hablan del costo y del precio para que un perro muerto como yo, como todos nosotros, nos sentemos a la mesa del Señor. Vamos a participar del pan que nos habla del cuerpo de nuestro Señor Jesús, que por nosotros fue partido. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tu sacrificio nos ha dado vida y porque en tu muerte nosotros encontramos novedad de vida, Señor. Te alabamos y te adoramos porque vos te partiste por nosotros. Hoy en adoración, Señor, nosotros queremos que quebrantes nuestro corazón y ser partidos también por ti. Estamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y este vino representa la sangre de nuestro Señor Jesús, que por nosotros fue derramada, que al beberla nosotros también en adoración espiritual y en un culto racional nos ofrezcamos al Señor y nos derramemos delante de su presencia. Señor, te agradecemos porque en tu llaga, Señor, fuimos nosotros sanados. Te agradecemos por tu inmensa misericordia, tu inmenso amor, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tenemos paz y hoy estamos sentados a la mesa
porque vos pasaste por el castigo para que pudiéramos tener paz y tener comunión con Dios. Hoy te adoramos y te recordamos. En el nombre del Señor te pedimos que bendigas este vino y lo tomamos recordándote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Que tu palabra, Señor, que ha sido predicada, llegue a los lugares donde vos quieras. Que nos haga salir del estancamiento espiritual. Que nos haga salir de la parálisis, de la ceguera. Que nos levantemos, pero no solamente nos levantemos, sino que andemos. Hace un milagro, Señor, profundo en nuestros corazones. En tu nombre lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.